Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. El pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: Jesús tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición, Señor, sobre todos y todas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y entender y comprender las cosas espirituales. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre. Prepárenos, oh Dios, para recibir su palabra y háblenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante este fin de semana, y si Dios quiere, durante el próximo fin de semana, estaremos trabajando con una serie muy extensa que se llama Un refugio para la familia. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia, descubrimos que el libro del Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis nos habla de cómo Dios es el refugio de la familia. Hay 3 cosas interesantes que aprendemos en el Apocalipsis: que Dios es un seguro refugio, que Dios le da esperanza, que Dios le da consuelo y Dios le da seguridad a la familia cristiana. Cuando usted entiende la apocalíptica bíblica que se registra en toda la Biblia, usted descubre que no estamos solos. Dios está pendiente y presente en cada familia. El interés y el empeño de Dios es que todas las familias puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Cuando el pecado entró, inmediatamente Dios apareció en la escena. Fue Dios que buscó a Adán y Eva. Adán y Eva no buscaron a Dios. Y cuando usted entiende en la Biblia lo que es apocalíptica bíblica, descubre que Dios lo ha puesto todo en la balanza para que su familia y mi familia puedan vivir en el reino de los cielos. Es muy importante entender esto para comprender el propósito de las Sagradas Escrituras, el propósito de la Biblia. Cuando usted mira a través del Santo Libro, descubre que Dios en el libro de Apocalipsis menciona varios libros. Durante este fin de semana y el próximo fin de semana vamos a trabajar especialmente con una temática o una miniserie dentro de una serie mayor. Esta miniserie puede ponerle este título: El cielo, la mejor herencia. ¿Cuál es el título? El cielo, la mejor herencia. Usted puede dejarle a su familia mucho dinero, muchas propiedades, pero al pasar los años, hasta el más pequeño de sus hijos envejecerá. Y si el tiempo dura, terminará muerto en esta tierra. Las posesiones y los bienes materiales no aseguran de ninguna manera un futuro eterno. Sin embargo, cuando usted tiene al Señor Jesús, cuando descubre el mensaje de la palabra de Dios, cuando descubre el propósito que Dios tiene para su familia, cuando descubre a Dios como el refugio de su familia, entonces y solo entonces usted asegura el cielo, que es la mejor herencia. Nadie le quitará el cielo si usted recibe la salvación en Cristo Jesús. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Cuando usted toma el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el mismo libro se llama Revelación. ¿Qué significa esto? Que el contenido del libro ya ha sido dado a conocer.
no es nada oculto. En el versículo 1 la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y no solamente Dios se la dio, sino que en esta revelación participa el Padre, participa Jesucristo, y dice que Dios le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que participa el Padre, participa el Hijo, participan los ángeles y participan también los seres humanos. Como padre y como madre, lo mejor que podemos dar a nuestros hijos no son los bienes materiales, como dijimos, pero sí el derecho de entrada al reino de los cielos. Usted puede tener todas las posesiones de la tierra, pero si usted pierde el cielo, lo perdió todo. Por eso es necesario comprender y entender cuál es el mensaje que la Biblia tiene en el último de los libros de la Biblia. Toda la Biblia es un libro, pero es una colección de libros, por tanto es una biblioteca. 66 libros tiene la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Libros, libros y más libros tiene la Biblia. Sin embargo, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que dentro del libro del Apocalipsis hay más libros. En el versículo 11 del capítulo 1, Jesús le dice a Juan, escribe estas cosas que tú verás en un libro. Cuando usted sigue mirando en el capítulo 5, aparece el Padre sentado en un trono con un libro sellado con 7 sellos en su mano derecha. Si sigue leyendo en el capítulo 10, aparece un ángel con un librito abierto en las manos. Y cuando usted sigue leyendo, descubre que habla de libros de los registros, donde se han anotado las cosas de las personas. Sigue más adelante y encuentra un maravilloso libro que se llama el libro de la vida. Libros, libros y más libros. Cuando usted logra entender cada uno de estos libros, cuando logra descubrir el valor de estos libros, entonces usted descubre en el libro de Malaquías se habla de un libro de memoria. Dios sabe, Dios recuerda todas las cosas buenas que usted hace a los demás. Cuando usted sigue buscando, se encuentra también en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, que Gabriel habla de el libro de la verdad. Libros y libros y más libros. Toda la Biblia nos habla de esos libros, pero en el Apocalipsis se mencionan todos estos libros y cada uno tiene una función determinada. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis, pensando en la familia, nos encontramos con que Dios quiere que usted y su familia tengan seguridad, tengan consolación y tengan una esperanza futura segura en la segunda venida de Cristo Jesús. De esa manera, usted, aunque vea los problemas que este mundo tiene, aunque las cosas que ocurren llaman y asombran, usted está tranquilo y en paz porque hay esperanza para su familia y hay un seguro refugio en el Dios Todopoderoso. La Biblia dice en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa dice? Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Asegúrese como padre o como madre que su familia more bajo las alas del Dios omnipotente. ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos estudiar en el santo libro del Apocalipsis? El Apocalipsis lo escribió Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Juan también escribió el Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que no es igual a ninguno de los otros libros de toda la Biblia. Es un libro completamente distinto a los demás libros que la Biblia tiene. Por tal razón, debemos aprender a leer ese libro. No se lee igual que los demás, porque está compuesto o hecho de una manera distinta. No nos interesa tanto explayarnos en la estructura del libro, pero sí en el contenido del mismo. Cuando usted lee lo que es Apocalipsis, necesita entender en toda la Biblia lo que es la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica no solo está en el libro de Apocalipsis. Recuerde que dijimos que Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. No es algo que está oculto, es algo que se dio a conocer. Algo que debe ser conocido o aprendido por aquellos que se dedican a investigar. No todos entienden el Apocalipsis y de hecho hay un problema muy serio en lo que se conoce como el campo teológico, porque hay mucha gente que se ha puesto a interpretar el Apocalipsis y están diciendo tantas barbaridades que el libro nunca dijo. Bueno, ¿y cuál sería un buen método para entender el libro?
Lea toda la apocalíptica bíblica que está en la Biblia y usted entenderá la razón, el propósito, el porqué y el para qué del libro. Vamos a hacerlo rápidamente y cuando esto se ponga más interesante, entonces vamos a terminar para que tengan que venir mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Muy bien, vamos a ver. Cuando usted toma el libro del Apocalipsis, lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, tiene que aprender a leer el libro como debe ser leído apropiadamente. Toma el libro en la mano y tiene que leerlo como indica. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. Hay un trabajo que hicimos y está en PDF o PDF, donde usted puede copiar lo que es la estructura del libro y cómo leer el libro. Lavozdelconsolador.org. Vaya a esa página, copie el material que allí aparece por escrito, léalo, estúdielo y entonces aprenderá a leer el libro. Lo voy a decir rápidamente porque necesitamos más tiempo para ver parte de lo que es el contenido de este fin de semana y el próximo fin de semana. Cuando usted lee el libro, descubre que el libro tiene un prólogo y un epílogo y tiene 8 visiones. El prólogo se lee primero y luego se lee el epílogo, es decir, lee la introducción y lee la conclusión. Se lee raro, y se lee raro porque el libro se escribió con una figura literaria que se llama quiasmo. ¿Cómo se llama la figura? Quiasmo. ¿Qué significa eso? Un quiasmo es la comparación de dos listas. Se compara una lista con una primera lista con una segunda lista. La parte primera es la parte histórica, la parte segunda es la parte escatológica. No se confunda con la palabra. Escatología significa historia de los eventos finales o historia de los eventos del fin o estudio de los eventos finales, estudio de los eventos del fin. Así que se compara la parte histórica con la parte que tiene que ver con los eventos del fin. Usted y yo vivimos en los eventos del fin. Cuando usted lee la venida del Señor Jesús, descubre que se comienza a hablar de los postreros días. ¿Por qué postreros días? Cuando Cristo vino a la tierra, vino a poner fin al reino del pecado, de la maldad y del diablo. Y lo logró. Por eso, desde que Cristo vino a la tierra, ya la iglesia cristiana está triunfante. Ya la iglesia triunfó y triunfó en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No es que triunfaremos, no. Ya Cristo triunfó. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo cristiano que muere en Cristo muere triunfador. ¿Es así o no es así? Y dice 1 Tesalonicenses 4:16 que cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los únicos que vencen cuando mueren son los cristianos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió venciendo o derrotado. Venciendo, porque la muerte de Cristo significa que conquistó el pecado, que pagó el precio del pecado, que conquistó al diablo, que derrotó a Satanás. Cristo venció cuando murió. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mucha simbología hay en la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica nos habla de ángeles y demonios, nos habla del bien y del mal, nos habla del Dios y el diablo, nos habla de derrota y de triunfo. Toda la apocalíptica bíblica en la Biblia es algo tan maravilloso, tan glorioso, que es como una película y cuando usted comienza a verla o a leerla en la Biblia, usted queda maravillado. Tan maravillado queda que usted queda aturdido por ver tanta luz y tanto conocimiento. Por eso se dice que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Es una literatura de revelación porque en ella Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce. Y como estamos hablando este fin de semana y el próximo de que el cielo es la mejor herencia, vayamos rápidamente y veamos rapidito, por favor, la belleza de esto de la apocalíptica bíblica. Cuando tomamos el libro del Apocalipsis y lo comparamos, lo ponemos al lado de todos los otros libros que hablan de apocalíptica bíblica, que hablan de la revelación, descubrimos que el interés de Dios, el empeño de Dios, el anhelo de Dios es que usted como padre y como madre le dé seguridad y esperanza a sus hijos. Que viene el diluvio, no en su familia lo sabían. ¿Hicieron un arca o no hicieron un arca?
A ver, ¿sí o no? ¿Estaban angustiados? No, tenían donde refugiarse. Y cuando el diluvio vino, ¿dónde los encontró? En el arca. ¿Y quiénes se salvaron? Noé y su familia. Hay un seguro refugio en el Dios Todopoderoso. No importa lo que venga, el Señor promete, sus aguas serán seguras. El Señor promete, yo estaré con ellos. El Señor promete, yo seré su refugio. Cuando nosotros creemos en Dios y cuando le creemos a Dios, no tenemos nada que temer. Siguiendo con lo del Apocalipsis, usted lee primero la introducción y luego lee la conclusión. Recuerde que les dije que hay 8 visiones. Cuando lee la visión número 1, luego tiene que leer la 8, después lee la 2, tiene que leer la 7, luego lee la 3, tiene que leer la 5, y luego lee la 4 y tiene que leer la 6. Si usted nota, son como trenza, se van mezclando, se van trenzando. Primero una parte, luego otra parte. Es como empiezo al principio, termino con el final. Sigo con lo siguiente, voy al final. Y voy al final. Y usted dirá, ¿y por qué lo escribieron aquí? Para que no pudieran destruir el libro. Es una manera muy sabia que usó Dios para que los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos del mensaje divino, no pudieran descubrir el significado y el valor y de esa manera no destruyeran el libro. Mire lo que dice Mateo. Vamos al libro de Mateo rapidito para que oigan las palabras de Cristo, como a unos sí y a otros no. ¿Por qué a usted sí que está aquí o a usted sí que nos está siguiendo a través de la radio, la internet o televisión? ¿Y por qué a otros no? Porque a unos sí y a otros no. En el libro de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 11, mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 11? Él respondiendo les dijo, ¿qué cosa? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué cosa? No les es dado. ¿Por qué a ellos no y a los discípulos sí? Porque los discípulos tomaron tiempo para seguir a Jesús. Los discípulos sacaron tiempo para sentarse y aprender de Jesús. Los discípulos dejaron aparte muchas cosas para conducirse hacia la persona de Jesús. Cuando usted tomó tiempo para estar aquí o para seguir esta programación, usted le está diciendo a Dios, Señor, le doy el primer lugar. Señor, estoy interesado en saber qué mensaje tiene para mí. Señor, yo quiero hallar seguro refugio en usted. El cerebro humano necesita de información para lograr la formación y finalmente la transformación. Si usted no se llena de la información de Dios, su cerebro no será cambiado. Necesitamos la Biblia, necesitamos la ciencia, necesitamos la experiencia. Y cuando usted mira toda la Biblia, descubre que la Biblia se adelantó a la ciencia, no solamente de su época, sino aún hasta de nuestra época. La Biblia se ha ido más adelante del conocimiento humano porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? En el versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis dice que Cristo tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda como de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece. Figuras, figuras y más figuras. Símbolos, símbolos y más símbolos. Una espada aguda en su boca. ¿Qué representa esa espada aguda en su boca? Si usted lee la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, notará que se compara a la palabra de Dios con una espada de 2 filos. ¿Es así o no es así? Lo podemos leer, Hebreos capítulo 4 versículo 12, vamos rapidito. Hebreos capítulo 4 versículo 12, recuerde, estamos poniendo la mesa para entender y comprender todo lo que haremos el fin de semana. Dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué cosa dice ahora? Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué se compara la Biblia? Con una espada. ¿Qué tiene Cristo en la boca? Una espada. Es interesante leer la palabra espada en el idioma original que aparece aquí en otros lugares. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Quedémonos por un segundito con esto de la palabra espada. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Ahora dice que Cristo tiene la espada en su boca y que esa espada representa la palabra de Dios. Hay 3 cosas que la palabra de Dios hace. A ver si la descubre en ese versículo. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir, ¿qué cosa dice? Número 1,
el alma y el espíritu. Número 2, las coyunturas y los tuétanos. Y número 3, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? La Biblia es tan profunda, es tan terrible, tan interesante, que la Biblia descubre, número 1, cuáles son sus sentimientos y emociones. La Biblia descubre también qué es lo que está pasando en su vida física. Tuétanos. Sabe qué está pasando con su alimentación, qué está pasando con su cuerpo, si está obedeciendo o no. En la Biblia se establece claramente los principios de la sana alimentación, los principios del sano vivir. Y cuando usted se encuentra con cierto versículo de la Biblia que le dan duro, lo abofetean, usted dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿He establecido una manera de comer en la Biblia? Sí, señor. Dejemos eso tranquilo y sigamos con el sermón para que sigamos siendo amigos. A la gente no le gusta que hablen mucho de comer. Dejemos esa cosa tranquila. Al final dice que la Biblia discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra intenciones significa los motivos, los propósitos, las intenciones, la razón de ser, el verdadero para qué y por qué de tu existencia en la tierra. Recuerda, el por qué define la causa y el para qué el propósito. ¿Para qué existe propósito? ¿Por qué existe causa? ¿Qué es lo que te motiva en realidad? ¿Estás motivado, tiene buenos motivos y sanas intenciones? ¿O estás enfrascado en la fantasía y la vanidad? La Biblia lo descubre. La Biblia te parte por la mitad. La Biblia profundiza en ti. Efesios capítulo 6, versículo 17. Se recuerde que estamos solo haciendo una introducción de todo lo que tenemos que hacer. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire con qué se compara también la Biblia. Se dice que la Biblia es, ¿qué cosa? Esa espada que tiene Cristo en la boca, pero mire ahora, ¿qué cosa es la Biblia también? ¿La espada de quién? No es solo la espada de Cristo. ¿Quién dice también que la Biblia es su espada? Como dice Efesios 6, 17. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿es Dios veraz? ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Podemos creer en Dios? Sí. ¿Quiere Dios tiene el mayor interés Dios por nosotros? Sí. ¿Ha mostrado y demostrado Dios que está interesado en nuestra vida? Sí. ¿Nos ama Dios? Sí. Cuando Dios creó todas las cosas como eran, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pregunto, ¿todo lo hizo bueno en gran manera, sí o no? Sí. ¿Qué hizo el hombre y el diablo? Dañaron todo en gran manera. Y cuando dañaron todo en gran manera, ¿se retiró Dios? No. Dios vino y habló con Adán y Eva y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Vino Dios a resolver el problema, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Quién se echó la culpa encima? Dios. ¿Quién decidió pagar los platos rotos? Dios. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros? Dios. ¿Quién fue el que subió a la cruz del Calvario? Dios. Yo pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? A ver, ¿sí o no? Todo el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es Dios diciéndole a usted y a su familia que Él está interesado en que usted se salve y llevárselo al reino de los cielos. No es asunto de religión, es asunto de relación. Dios quiere relacionarse con usted, quiere relacionarse con papá, con mamá y con los hijos. La ausencia de esa relación íntima ha convertido al mundo en una comunidad religiosa que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no teme a Dios y que se pelean unos con otros, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando usted viaja, lo primero que le preguntan es, ¿de qué religión es usted? Y yo le respondo, cristiano. Sí, pero yo también soy cristiana. Ah, pues somos de la misma religión entonces. Dice, no, yo me refiero. Digo, ¿usted quiere saber de qué denominación religiosa soy yo? Me dice, sí. Entonces le digo si me deja explicarle. Está bien, dígame. La curiosidad la va a matar, amiga mía. Pues dígame, yo quiero saber. Digo, yo soy de una denominación que usa una palabra que es Adventus. Uy, se ponen con una curiosidad espantosa. Adventus, ¿y qué es eso? Digo, ¿no sabe lo que significa Adventus? No, pues es lo contrario de Futurum. Tampoco entiendo, qué bueno. ¿Y lo estoy dando un estudio bíblico o no? A ver si o no. Y a los curiosos hay que darle su estudio bíblico. Y entonces le explico que Adventus y Futurum son dos cosas diferentes. Como ustedes lo saben, no tengo que explicárselo, así que puedo seguir con mi sermón. ¿Le parece bien? No, pastor, explíquenos que nosotros somos curiosos también. Qué cosa linda. La palabra la palabra Futurum significa que ocurrirá algo después
como consecuencia de lo que se hace ahora. Si usted llega a una casa y están cocinando y toda la gente está por ahí velando que terminen de cocinar, ¿qué usted cree que va a pasar después? ¿Van a comer o no? ¿O no van a comer? Cuando yo era niño, recuerdo cuando éramos niños, que todo el mundo tenía su plato y su cuchara, porque cada quien tenía con qué resolver. Y a veces se llamaba un relajo, que todo el mundo comenzaba a sonar los platos y la cuchara, porque ahí viene la comida, compadre. Futuro significa que si un muchacho y una muchacha se casan, en poco tiempo, ¿qué cosas vendrán? Los bebés. Sin embargo, con Dios no ocurre así. Adventus significa que hay un evento, hay algo que ocurrirá en el futuro, no importa que se haga o no se haga nada en el presente. Cristo prometió que viene, y viene, esté usted listo o no lo esté. Trabaje o no trabaje, Cristo viene. ¿Es así o no es así? Entonces yo creo en el Adventus. ¿Le parece bien si seguimos con la apocalíptica bíblica mejor? Y dejemos eso tranquilo. Sí, seguimos con la apocalíptica bíblica. Muy bien. En el libro del Apocalipsis entonces encontramos que esa espada que aparece en la boca de Cristo Jesús representa la palabra de Dios. Y que esa espada, que es la palabra de Dios, parte a la gente cuando la estudia, corta a la gente cuando la recibe, le aclara a la gente cuando se llena de ella. Número 1, discierne los pensamientos y las intenciones. Número 2, parte los tuétanos, las coyunturas. ¿Han visto ustedes en un matadero cómo el carnicero parte la carne? ¿Nunca han visto eso? ¿No lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Ven cómo los carniceros saben dónde cortar, dónde romper y dónde cortar? Así es la Biblia. La Biblia sabe cuáles son tus defectos y tus problemas y te corta exactamente donde tiene que cortarte. ¿Es así o no es así? Gente con genio del demonio, viene la palabra de Dios y le arranca a ese demonio que es un mal genio. Gente no importa cuál sea el problema, la palabra de Dios viene y arranca de tu vida las cosas que no deben estar porque te van a hacer daño. ¿Sabe Dios dónde cortar o no sabe Dios dónde cortar? ¿Sabe o no sabe? Dios sabe y lo hace con amor y lo hace por amor y lo hace porque invirtió en tu vida todo lo que Él tenía. Invirtió en tu vida su propia vida. Dice en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un momento, yo le hago una pregunta, ¿conciben las vírgenes sí o no? Qué bueno, ustedes son inteligentes, mira, nadie respondió corriendo. ¿Las vírgenes conciben o no conciben? No, porque si conciben ya no son vírgenes. ¿Es así o no es así? Oye, pensé que lo iba a agarrar, porque usted está muy en la cosa. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿María quedó embarazada siendo virgen sí o no? Sí. Entonces es un caso raro y extraño. ¿Quedó embarazada de Jesucristo? Sí. ¿Quién es Jesucristo? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 dice que conforme a lo que decía la Biblia, para que se cumpliese la Escritura, que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yo le pregunto, ¿Dios se hizo hombre por amor a usted y por amor a mí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama? Se ha descubierto que las personas viven y actúan en base a la importancia que piensan que tienen en función de otra persona. Si usted sabe que Dios le ama, que ha hecho todo lo que ha hecho por usted, tiene razones para sentirse una persona valiosa, ¿sí o no? ¿Le ama a Dios o no le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama? Mira lo que dice su Biblia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Me gusta la primera frase que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo dice la primera frase? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa indiscutible? No hay que discutir. Es más, no hay ni siquiera que ponerse a hablar de eso. Eso está por encima de todo. Ahora, ¿cómo se entiende ese misterio de la piedad? Recuerde, dijimos hace un momento en San Mateo, capítulo 13, versículo 11, que Cristo dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. ¿Qué significa el misterio de la piedad? ¿Por qué es misterio? Porque debe descubrirse. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Hay que venir y entonces sacar tiempo para encontrarse con esa maravillosa verdad. ¿En qué consiste este misterio de la piedad? Dice el versículo, Dios
fue manifestado en carne. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. ¿Le ama a Dios? ¿Le ama a Dios o no le ama a Dios? Cuando usted estudia la Biblia, cuando estudia la apocalíptica bíblica, cuando estudia el libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Todo el empeño de Dios, todo el interés de Dios es que nazca en su mente la confianza, la certeza, la certidumbre, la fe en Él, para entonces Él bendecirle a usted conforme a la fe que usted tenga en Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿cómo dice? Pero sin fe, ¿qué cosa? Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted tener una fe tan poderosa en Dios, creerle de tal manera a Dios que nada ni nadie lo mueva y tenga el derecho a todas las bendiciones del cielo? ¿Le gustaría eso? Levante su mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién se le llama en la Biblia nuestro Padre en la fe? A Abraham. ¿Qué dice Génesis 15:6? Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice, Abraham creyó en Jehová. Dice que Abraham creyó ¿a quién? A Jehová. Usted no puede creer en quien no conoce. Por eso la apocalíptica bíblica nos describe, nos muestra, nos presenta, nos explica, nos hace comprender y entender al Dios Todopoderoso. ¿Cómo? Viendo que desde la antigüedad, en el presente y hasta el futuro, Dios sabe todo y Dios revela todo. ¿Quieren que por un momento leamos algunos versículos donde ya termina todo y cómo terminará todo? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, cuando usted ve una película, ¿ve primero el final y después comienza por el principio? No, pues entonces no lo leo nada. Así que empecemos por el principio a ver si llegamos al final. Usted siempre quiere ir, no me la cuente, que no me la cuente. Y hay gente que ya la vio y le quiere decir, mira, y ahora, que no me la cuente. Le gustan las sorpresas, ¿verdad? Sin embargo, yo sí le voy a leer el final y le voy a leer el final, porque su cerebro necesita estar claro y seguro que hay un final feliz. ¿Hay un final feliz con Dios, sí o no? Sí. Oiga como dice la Biblia, Apocalipsis capítulo número 21. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Y me gusta porque Dios ratifica que son sus palabras, que esto no es palabra de un ángel ni palabra de nadie más, es la palabra de Él. Mire cómo lo dice Dios. Apocalipsis capítulo 21, vamos rapidito por favor. Mire qué cosa hermosa, capítulo 21, versículo 5 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 5? Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Dice Dios, ¿qué cosa? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Yo pregunto, ¿un padre y una madre que le crean a Dios, ¿tendrá futuro su familia, sí o no? ¿Tendrá futuro su familia, sí o no? ¿Tendrán futuro esos hijos de esa casa, sí o no? ¡Sí! Ahora, mire lo que dice Dios. Mire qué cosa linda. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice ahora, el que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas. Y ahora dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, mire qué cosa linda dice la Biblia en este versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Este es un buen momento para terminar. ¿Quiere usted que su familia esté por siempre con Dios? Sinceramente, póngase en pie conmigo si ese es su verdadero anhelo. Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo si verdaderamente usted siente ese anhelo, esa necesidad.
si usted siente, si usted quiere, si usted tiene el propósito de que la eternidad, su familia pueda pasarla con Dios. Tengo 58 años de edad. Tengo 30 años casado con una hermosa y joven mujer. Ay, mamá. Tenemos 5 años de amores y ahora tenemos 35 años de amor y 30 de casados. Dios nos dio 3 hijos. Le garantizo una cosa, mi amigo, mi amiga. El mayor empeño de mi vida, lo primero que hay en mi mente cada mañana y cada momento y cada instante, no importa el lugar donde esté, es que yo quiero estar en el cielo con mi esposa y mis 3 hijos. Señor, y yo le hago una pregunta. Si usted no va al cielo, le pregunto, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido la vida? Yo conozco gente con tanto dinero como ustedes no se imaginan. Gente famosa, con todos los títulos, gente con toda la bobería que usted no se puede imaginar. Y cuando estamos solos, que nadie lo oye ni le ve, que abren el corazón y empiezan a llorar, me digo, qué tontería, qué tontería. Gente que dará lo que sea por venir un ratito, una entrevista, una mojiganga. Y cuando me hablan y me dicen, mire pastor, qué bueno, yo estoy yendo sus sermones, tengo años yendo a los sermones y tengo una lucha, porque mis compromisos en la vida, mis responsabilidades que tengo con el pueblo, que tengo con aquello, que tengo con lo otro, no me permiten esto, no me permiten aquello, yo calladito oyendo nada. Y cuando terminan de decirme su discursito, piensan que le voy a decir, oh, tiene razón, don fulano, compadre. Le digo, amigo mío, nadie es dueño de nada. Si usted se muere como está, se lo lleva el diablo y usted se pierde. Y sabe que y abren los ojos así. ¿Cómo? Digo, antes que usted estuviera, ese dinero y toda esa cosa estaba aquí. Usted se puede morir mañana y todo se va a quedar aquí. Si usted no arregla sus cosas con Dios, ¿qué sentido tiene? Mire el poco tiempo que tiene para su esposa, el poco tiempo que tiene para sus hijos. Mire cómo anda su matrimonio, porque no me venga con el cuento que las cosas van bien. Esa mujer se le ve en la cara que esa mujer no está contenta. Y mire los muchachos, andan de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo con su vida? Más dinero, más poder, más fama, más tontería. ¿Y al final qué? Usted no tiene nada, compadre. Sea sincero con usted mismo, sea honesto. Entonces baja la cabeza, se sonríe en la lágrima del cuerpo y dice, por eso era que yo no quería hablar con usted. Por eso era que yo no quería hablar con usted. Porque usted le dice la cosa no muy clara. Pero usted tiene que decirlo más suave. Digo, no, más suave, ¿no? Y si usted se me muere no, mi amigo, las cosas son como son. No son como son las cosas. A ver, ¿son como son o no son como son? Yo le pregunto, ¿Dios lo entregó todo por usted? ¿Lo dio todo por usted? ¿Lo dio o no lo dio? Vamos a terminar poniéndole una corona a lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 8, vamos rapidito. Romanos capítulo 8. Recuerde que vamos a hablar en esta miniserie, estos 2 fines de semana, el cielo, la mejor herencia. ¿Qué cosa es el cielo? La mejor herencia. Si usted tiene de todo, asegúrese que sus hijos hereden el cielo. Si usted no tiene nada, asegúrese que sus hijos hereden el cielo. Yo pregunto, ¿el cielo es una herencia que nos da Dios? ¿Sí o no? ¿Es para los pobres? ¿Sí o no? ¿Es para los ricos? ¿Es para los blancos? ¿Es para los negritos? ¿Es para los feos? ¿Es para los bonitos? ¿Es para todo el mundo? Yo espero, dice la Biblia, que cuando Cristo venga vamos a ser transformados. Y eso me da mucho consuelo. Yo espero parecerme a mí, pero me entiende que hayan que el Señor afine ciertas cosas, porque uno siempre quiere lo mejor de lo mejor, ¿o no? Pero hay gente que no son muy bendecida y yo no fui muy bendecido, pero bendito sea Dios, agradezco a Dios que mi esposa no se fijó en eso, ¿no? Romanos capítulo 8, terminemos con los versículos 32 al 34. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, como dice la Biblia? Todas las cosas. ¿Y el 33 qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué responde? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿está asegurada y garantizada la salvación en Cristo Jesús? Amén. ¿Dio el Padre todo lo que tenía para asegurar la salvación de papá y de mamá? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Levante la mano usted si tiene hijos, si es papá o es mamá. Levante la mano, por favor. Y ahora vengo con mi última pregunta. Amigo, amiga, ¿está usted interesado o interesada en pasar su vida por la eternidad con el Dios Todopoderoso? Amén. ¿Está usted interesado o interesada en vivir en la casa de Dios y morar allí por toda la eternidad de la Nueva Jerusalén? Amén. Si usted no muestra ese interés, si usted no pone ese empeño, le garantizo que es muy difícil que sus hijos o sus hijas pongan el interés y el empeño. Vamos a orar por usted y por su familia, pero escuche por favor, a los presentes, pero también a usted que me sigue a través de la radio, o a ustedes que nos siguen por la televisión o la internet. Escuche por favor, si usted es un papá o una mamá y usted sinceramente, verdaderamente, quiere pasar la eternidad en la casa de Dios, en el reino de los cielos, junto con sus hijos y sus hijas, entonces venga conmigo al frente y vamos a orar por su familia. Amén. Sálgase del montón y venga conmigo aquí al frente. Atrévase a desafiar a las miradas, a desafiar todo. Venga conmigo aquí al frente. Alabado sea Dios. Recuerde que la salvación es un regalo de Dios. Usted no la merece, yo no la merezco. Y la salvación es una persona. La persona salvación se llama Jesucristo. En el capítulo 2 del libro de San Lucas, aquel Simeón, aquel sacerdote, aquel anciano, oró y le dijo a Dios, gracias porque mis ojos han visto tu salvación. Estaba viendo a Jesús. En el capítulo 19 del libro de San Lucas, los versículos 9 y 10, Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Había llegado a la casa de Zaqueo el Señor Jesús. Así que la salvación es una persona. Si usted hoy acepta en su vida a la persona de Jesús, si acepta el regalo que Dios le da en Cristo Jesús, como Cristo le dijo a las samaritanas, si conociera el don de Dios, si hoy usted recibe el don de Dios, el regalo de Dios que es Cristo Jesús, entonces usted hoy comienza a tener el derecho de entrada en el reino de los cielos. Si usted es papá o mamá, venga conmigo al frente. Si usted está oyendo esto a través de la radio y es papá o mamá y acepta el regalo de Dios que es Cristo Jesús, levante la mano en cualquier lugar que usted esté. Si usted nos está siguiendo a través de la televisión, por favor, levante su mano. Y si es una campaña que se está dando en su iglesia, levántese del público y camine al frente y párese delante de la pantalla y dígale al Señor, Señor, estoy haciendo esto porque decididamente, deliberadamente, abiertamente, en público, estoy decidiendo poner mi vida al lado de la vida suya. Amén. He decidido públicamente que yo quiero estar en la patria celestial con mi familia. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. Dios hoy ha enviado su palabra para decirle a usted que le ama, para mostrarle a usted que le ha dejado y lo ha dado todo por amor a usted y su familia. Dios ha enviado su palabra para cortar lo más profundo de usted, cortarle no solamente las coyunturas y los tuétanos, cortarle no solamente a sus sentimientos y emociones, pero también declararle las intenciones y los pensamientos de su corazón. Permita que el Espíritu trabaje en usted. Él sabe cómo cambiar la vida, sabe cómo bendecir, sabe cómo resolver problemas matrimoniales, sabe cómo restaurar a los hijos. El Espíritu sabe cómo transformar. Recuerde que transformar significa metamorfo, significa metamorfosis, significa que el Espíritu de Dios viene y cambia y transforma su naturaleza. Una oruga, un gusanito, lo convierte en una mariposa. Algo que solo se arrastraba, ahora vuela. Créale a Dios en su palabra. Crea la palabra de Dios y Dios hará maravilla en su vida. Preparémonos para orar. Y después de orar, veo aquí a mi derecha el cuadre de que alguien nos va a cantar también. Tengo entendido que sí. Es una bebé
que conocí y que parece que ha crecido la bebé, ¿no? Así que vamos a tener a esa bebé cantando en un momento. ¿Podemos orar ahora? Querido Dios, querido Padre, gracias por haber preparado nuestro encuentro en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita, Señor, que nos corta, que nos habilita, que nos prepara, que descubre en nuestra vida nuestras necesidades, pero también las suple. Gracias, Dios, por darse usted mismo en la persona de Jesús. Gracias por darnos todo en Cristo Jesús. Hoy nos movemos de nuestros lugares, pasamos al frente para decir públicamente, mi vida y mi familia la entregamos en las manos del Dios Todopoderoso. Querido Señor, que nada ni nadie nos separe de usted. Que su Espíritu Santo venga y nos cambie y nos transforme y que desde hoy y para siempre lo que ocurra en nuestra vida sea para la gloria de su nombre. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para vivir en su presencia, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio que inspire a otros a entregarse a usted, a conocerla a usted, a vivir para usted. Quédese en nuestra vida, Señor, en nuestros hogares. Trabaje en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Que ningún miembro de nuestra familia se quede en esta tierra. Que cada padre y madre con todos sus hijos e hijas puedan tener el derecho de entrada, de morar en la patria celestial. Y cuando todo termine, Señor, que ninguna persona que escuche este mensaje se quede en la tierra. Que puedan estar felices y contentos esa mañana, mirar al cielo cuando Cristo venga y usted venga sentado en su trono, Señor, y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Y que escuchemos de sus labios hermosos, Señor, cuando usted diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo pedimos, Padre amado, y lo agradecemos anticipadamente, en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.